cómo hacer posible la unidad en la familia. Ese es un desafío que se enfrenta diariamente cuando uno quiere promover que haya lo que todos deseamos en la familia, que es felicidad. La Iglesia Adventista todos los años dedica una semana a hablar de la unidad de la familia. Y esta semana el énfasis para buscar esa unidad se ha presentado a través de un tema muy, pero muy importante. Recuérdanos, Cecilia, cómo es el título del programa que estamos llevando a cabo. Yo creo que ya lo hemos aprendido, ¿no? Viviendo un amor que da frutos. Parece que amor va unido a la palabra frutos, debe dar frutos. Así que hoy miércoles, Pedro, vamos a hablar de un fruto más de los que tú vas a leer ahora, que es la paciencia, otro fruto del amor. ¿Nos recuerdas Gálatas 5, 22 y 23? Vamos a leerlos. Ya se espera que al terminar la semana todos nos sepamos estos dos versículos de Gálatas 5, 22. Dice así la palabra de Dios: mas el fruto del amor, del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es la palabra de Dios para nosotros. Qué bonito hablar de esto en la vida, resultado del Espíritu viviendo en nosotros, características que hemos estado repasando esta semana y que hoy veremos una de ellas, la paciencia. Pero antes, Cecilia, ¿qué fruta vamos a presentar hoy? ¿Y cuál será? A ver, de todas estas que estamos aquí, es muy pequeñita y la encontramos acá, ¿verdad? Y es los higos. ¿Cuánto nos costó conseguir higos? Porque parece que no estamos en época de higos. Pero nuestro vecino, el hermano Moisés, nos permitió tomar unos higos de su árbol. Así que por él hoy tenemos unos higos. En algunos lugares se comen la fruta así madura. En otros lugares, por ejemplo, Colombia, de nosotros venimos, no se consume tanto la fruta madura, sino ya en conserva y se llama brevas, pero es el mismo higo. Los higos tienen, como ustedes pueden ver, una piel violeta, color violeta, y la pulpa tiene un color que se va degradando del rosa al blanco, lo que la hace atractiva a la vista y pues al gusto deliciosa. La forma pues la pueden ver, parece una perita pequeña o una lágrima, pero en su sabor no hay nada que nos haga llorar, ¿verdad? Tiene un sabor muy, pero muy agradable. Y como ya se mencionó, la pulpa es brillante, jugosa, un sabor dulce, una textura masticable que lo convierte en realidad, Cecilia, en una delicia. Pero, si quieres encontrar abundancia de higos, los más deliciosos, tienes que viajar a Turquía, a Egipto, a Grecia, a Marruecos, y yo creo que con tal de ir a esos países, pues conocerlos y todo eso, sí me va a encantar comer muchos higos. Tanto frescos como secos, los higos tienen buenas vitaminas del complejo B. Ahora que nos están mandando a tomar bastante complejo B. Y hay lugares donde se usan como postre, los higos con dulce de leche. Son riquísimos, los abren y los rellenan con dulce de leche. Bueno, ya ahí no son tan saludables, pero sí son muy sabrosos. Y se pueden usar como medicina, como postre, pero en realidad el gusto es muy bueno. Bueno, hemos repasado un fruto bastante conocido, a veces escasea, el higo, una buena fruta. Pero vamos al fruto del Espíritu. Hoy traemos la paciencia. Importante. La palabra paciencia, Cecilia, hermanos y amigos, es definida como la cualidad que tiene el ser
de soportar la provocación, el enfado, la desgracia, el dolor, sin queja, sin pérdida del temperamento, sin irritación y hasta con algo de estilo. Eso define el diccionario la palabra paciencia. Y al igual que nos costó conseguir los higos, es un fruto poco usado y que se encuentra poco, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta ser qué cosa? Ser pacientes. Es más, hoy en día ser impaciente se ha vuelto una cualidad. No, es que a mí me gustan las cosas ya. Yo no soy persona de esperar y a mí me gusta que todo se haga ya. Y parece que la paciencia ya no es más una cualidad. Parece que las personas que son pacientes tienen un defecto o tienen un problema. No, es que yo no soporto a mi esposa o a mi esposo. ¿Por qué hacen todo con una paciencia? Pero qué bueno es encontrar una persona con esta habilidad o disposición para trazar o reprimir a veces la inquietud o la molestia cuando se enfrenta. ¿Cuántos por haber perdido la paciencia, Pedro, hoy están muertos o en una cárcel? Por no tener un poquito de paciencia y esperar al que se demoró un poquito más en el semáforo, o por no tener un poquito de paciencia con el hijo o con el esposo o con la esposa, ¿verdad? ¿Cuántas cosas a veces lamentamos por una falta de paciencia? Realmente sería grandioso si cada uno de nosotros pudiera vivir una vida dentro de los límites que se tienen en las definiciones que hemos visto de paciencia. Piénsenlo, la relación entre un esposo y una esposa serían completamente transformadas si en lugar de quejarnos, de perder los estribos, como decimos, o de irritarnos por todo, pudiésemos tomar un poquito de tiempo y dejar que el Espíritu nos hable y podamos dar la blanda respuesta que la palabra de Dios sugiere que deberíamos dar cuando hay provocaciones o cuando tendemos a hablar fuera de esos límites que la definición nos presenta. Pedro, ¿y en qué hogares maravillosos vivirían nuestros hijos si nosotros aprendiéramos a desarrollar la paciencia? Primero que todo tendrían el ejemplo, el modelaje que los ayudaría a vivir vidas mejores, tanto en el trabajo, en el estudio, en las relaciones, pero sobre todo cuando se casen. Sí. Primero que todo por eso. Y segundo, porque van a vivir en hogares donde las cosas se arreglan hablando, donde no hay tantos gritos, donde hay espacio para cada uno, donde podemos esperar a ir al paso de la otra persona sin necesidad de que eso se vuelva la tercera guerra mundial. A veces qué falta de paciencia con las mujeres que nos demoramos para arreglarnos, el sábado cuando vamos para cultos, Cecilia. Conozco una vez de una gran amiga. La encontré el lunes en la oficina y le digo, ¿qué tal te fue el sábado? Y me dice, ni me pregunte del sábado. ¿Y qué pasó? Yo me estaba arreglando y mi esposo, ya nos vamos. Y bueno, y me demoré un poquito y cuando yo salí, ¿usted cree que él se había ido y no me había dejado? Pasé todo el sábado enojada. Tomó el auto y la dejó. Fue en el auto y la dejó sin plata para un taxi. Y dice, luego vino en la tarde como periquito, así en sin caliente, caminando suavecito, tratando de arreglar las cosas, pero ya no era tan fácil arreglarlas después de lo que había pasado. Claro, el amor todo lo puede, se perdonaron, pero a veces la falta de paciencia nos lleva a cometer muchas imprudencias. Imaginémonos que en lugar de que los padres se griten y griten a los hijos porque no llegan a tiempo el sábado en la mañana, simplemente permitiéramos que el dulce Espíritu de Dios nos dijera paciencia, espera con calma, ayuda a que todos estén listos, porque después de todo, ¿cuál es la razón de ser del sábado?
¿Cuál es la razón de ser del sábado? ¿Que peleemos, que seamos impacientes o que juntos podamos adorar al Señor? Ahora sí es posible. Cuando el Espíritu del Señor, de Jesús, el Espíritu Santo, habla a nuestro corazón y le oímos y decimos paciencia, vamos a esperar con calma. ¿Cuán diferente sería entonces un sábado? Pedro, y si hay un fruto del amor por el cual tenemos que orar diariamente pidiéndolo, lo digo de manera personal y me imagino que ustedes también, y es pedir al Señor que realmente nos dé ¿qué cosa? Paciencia, para que el Espíritu obre en mí y me diga, oye, cálmate, paciencia, que esto no es tan importante como para dañar el ambiente o el espíritu del sábado, del hogar o de los hijos. Así que es importante esto, que nosotros admitamos que no tenemos la capacidad o el poder para responder con paciencia en situaciones familiares difíciles. Cuando admitimos eso, le empezamos a dar lugar a Dios para que, conscientes de que no somos capaces, Él pueda realizar lo que para nosotros es imposible, responder bien, por ejemplo. Y estamos seguros que cuando le pedimos al Señor, el Espíritu Santo vendrá y el Espíritu Santo nos dirá lo que deberíamos, lo que debemos decir. Cecilia, esto es importante. Y no deberíamos verlo nada más como algo que solamente puede estar presente en otras personas, sino también en alguien que quiere, ¿verdad?, ser semejante al Señor y ser dirigido por su Espíritu Santo y hablar y contestar con paciencia. En otras palabras, paciencia es darle tiempo al Espíritu Santo para que hable a nuestra mente y a nuestros corazones y nos diga, cálmate, si actúas ahora vas a cometer un error, te vas a meter en problemas. Cálmate, sí. Ten paciencia. Esto, tan sencillo, va a asegurar, Pedro, que las relaciones entre padres e hijos sean mejores. Sí. Que las relaciones entre esposo y esposa sean mejores, que las relaciones entre suegro y suegra y yerno sean mejores. Y el pensamiento solamente quizás nos ayude esto, es pensar, ¿cuánta paciencia tiene Dios conmigo? ¿Ah? Porque ¿cuántas veces me equivoco? Y el Señor con paciencia dice, nos perdona y nos perdona. Le voy a dar otra oportunidad. Hoy les pido y me pido elegir el fruto de la paciencia. Una cita muy cortica de Obreros Evangélicos, Cecilia Elena G. de White, dice, si se les habla con impaciencia, nunca respondan con el mismo espíritu. Qué sencillo, fácil será. No fácil. Pero sí, si lo tenemos en mente, nos va a ayudar. Si el Espíritu está en nosotros, si se les habla con impaciencia, nunca respondan con el mismo espíritu. Es posible con la ayuda de Dios. Y Salomón dice, la blanda respuesta quita ¿qué cosa? La ira. La ira, más la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cuánto necesitamos nosotros de esa paciencia? Es una característica de aquellos que esperaremos la venida de Cristo Jesús. Aquí está la paciencia, la perseverancia. Otra connotación de la palabra paciencia, ser perseverantes, persistir en el bien, persistir con paciencia en lo que creemos. El Señor está por venir y esa paciencia será un requisito importante para soportar en medio de la crisis, sabiendo que el Señor está cerca y que seremos vencedores. Y me hizo recordar, Pedro, y me dio un poquito de risa el hecho de eso, ¿no? Aquí está la paciencia de los santos. Escuché a un doctor en familia, especialista en familia, decir lo siguiente. Miren, Dios nos permite vivir en pareja para que desarrollemos paciencia. Así que de ahora en adelante, cuando su pareja lo haga sentir incómodo, abrácela y dígale, gracias mi amor, porque tú me estás preparando para el cielo, porque en el cielo estarán los que tienen la paciencia de los santos. Así que Pedro, gracias porque tú me preparas para ir al cielo. Bueno, el fruto de hoy físico fue la breva, pero el más importante de todos, la paciencia,
necesaria para llevarnos bien, necesaria para esperar triunfantes la venida de Cristo Jesús. Que esa paciencia reine como fruto todos los días en nuestra vida y en nuestros hogares. Es nuestra petición y nuestro deseo a Dios hoy. Amén. Bienvenidos a esta sección de diálogo, de pregunta, de convivencia familiar y de aplicación práctica. Qué maravillosa semana estamos disfrutando, ¿cierto, amor? Así es. Es un privilegio. Y hoy tenemos una fruta de la que hemos aprendido. Mira, es un higo, toma uno. Este es un higo. Bueno, están muy pequeños en esta temporada, tal vez aquí en México, donde estamos, como que no están todavía muy maduros los higos, ¿verdad? Pero qué interesante cómo este higo ahora en esta semana lo podemos representar en la palabra paciencia. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo podemos nosotros tener un modelo bíblico, un modelo familiar y una accionar en nuestra familia con la paciencia? Bueno, la paciencia es algo que pues es bastante difícil y que como padres necesitamos poner esas bases antes de los 7 años con nuestros niños, ¿verdad? Un niño de 2 años, ya quiero agua, ya quiero comer. Se desesperan, ¿no? Se desesperan, simplemente un juguetito que no puede poner ahí la piececita y mejor la avienta porque no la puede introducir aquí. Creo que eso lo he visto muy seguido por allí. Sí, sí pues. ¿Y cómo hace una mamá para decirle, hey, vamos a tener paciencia? Pues simplemente tomando ese momento de relación con Jesús, que Él llene nuestra vida antes del día y poder entonces así ejercer paciencia, modelar esa paciencia con palabras amables, como nuestro modelo Jesús. Yo me recuerdo que no hace mucho, ¿verdad? A mi nieto le gusta mucho este juguete. Ustedes saben que este juguete es como para hacer bombita, ¿verdad? Y de repente se desespera y me dice, yo lo quiero hacer. Y luego hacemos esto, ¿verdad? Y luego va él y le sopla otra vez y de repente me lo quiere quitar. Y le digo, tranquilo. Ustedes saben que si él lo agarra, lo voltea y se acaba el juego, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que enseñarle a nuestros hijos? Y hay tantos detalles en el hogar y en la familia, como a veces, pues nosotros mismos somos impacientes, los padres, los esposos. Y desde ahí tenemos que recordar el modelaje, ¿cierto? Así es. Y cuando no hemos dormido bien, cuando no hemos tomado suficiente agua, eso como que son otros agravantes. Ponemos difícil poder ejercer esa paciencia, pero podemos tomar esas pequeñas decisiones que nos van a ayudar. Y también sería una muy buena idea, porque ustedes en la revista allí están recibiendo algunas sugerencias, incluso actividades para realizar. Así que por favor háganlo, porque cuando nosotros tenemos una nueva información, el higo representando la paciencia, un modelaje que es Cristo, personajes bíblicos, pero no lo hacemos nosotros, entonces estamos con una seria deficiencia. Quiero desafiarles para que apliquemos estos principios, para que vivamos la paciencia, enseñemos a nuestros hijos. Esta semana, ¿cómo fui paciente? Y una buena idea sería, amor, poner en el refrigerador, ¿verdad? Algunos elementos para subrayar y decir, mi hijo Juanito fue paciente cuando le prestó su juguetito a su hermanito. Y entonces le pone una estrellita, todavía me recuerdo allá en el preescolar. En el preescolar, ¿cierto, no? También tenemos que reforzar cuando nuestros hijos son pacientes. Y bueno, a veces también tenemos hijos jóvenes que de repente, papá, préstame el carro, mira. Bueno, necesitamos también nosotros mostrarles, ¿verdad?, cómo actuar con paciencia. Es un gran desafío, es un gran reto, pero esta semana estamos seriamente complacidos porque estamos aprendiendo. Llevémoslo a la práctica, reúna a sus hijos y hablen sobre esto y vívanlo para honra y gloria de Dios. Vamos a orar para que Dios te ayude, te acompañe y te permita vivirlo tú mismo como padre, tutor, abuelito, para que tus hijos, nietos, también lo vivan. Oremos. Querido Padre, muchas gracias porque nos has mostrado increíblemente la paciencia, dando a tu Hijo Jesús
para venir a este mundo y morir en la cruz y pacientemente soportar los injurios, soportar el dolor que causó a Jesús, de nosotros sus hijos, como humanidad, lacerarlo, despreciarlo. Pero ahora queremos aprender en nuestros hogares este principio. Pedimos tu ayuda, pedimos tu compañía, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.